Bien, entonces como continuación a lo, a lo revisado dentro de este esquema que es el discurso argumentativo, dentro de este complejo discursivo que es el argumentar, entonces nos encontramos frente a los tipos o clases de argumentos racionales, es decir, lo que comentaba al final del video pasado. La finalidad discursiva, la macrofinalidad discursiva, sabemos entonces que es modificar la conducta y el pensamiento del otro. Pero para conseguir ello, existen dos vías, al menos dentro de lo que a argumentación corresponde. La primera vía es la racional, la lógica, ¿verdad? Que va a construirse desde aserciones lógicas y racionales, sean estas de certeza o sean estas de probabilidad, y la línea entonces retórica afectiva que a su vez va a ser construida sobre la base de aserciones que apelen al receptor desde las emociones o que estén construidas con un lenguaje, ¿verdad? Especial, suavizado, em, azucarado, ¿verdad? Para el receptor. Eso es lo que denominamos retórica, ¿verdad? La utilización del lenguaje y la preocupación por el lenguaje para ciertos fines. Ahora, si yo pretendo entonces convencer, no solo tengo que ser capaz de construir una aserción lógica racional de certeza, sino que también debo ser capaz de construir argumentos que vayan en esa línea. Y ese es entonces el caso de los argumentos racionales. Habíamos mencionado que existen cinco tipos de argumentos, por lo tanto existen cinco posibilidades básicas para sostener, para apoyar, para fundamentar mis ideas. La idea entonces de revisar esto es que ustedes, por un lado, ¿verdad? Pensando en la comprensión de lectura, tengan los conocimientos y tengan las herramientas para comprender en profundidad discursos argumentativos y desde la producción de textos, entonces ya teniendo esta información, tengan ustedes también la posibilidad de construir textos argumentativos más densos, más complejos y que a la larga también sean más efectivos. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos los argumentos instrumentales, los analógicos, los de generalización, los sintomáticos y los de autoridad. Antes y como elemento de refuerzo menciono lo importante que son los nexos, ¿verdad? Los hilativos o los conectores para la construcción y para el anclaje de estos distintos tipos de argumentos. ¿Qué quiero decir? Es imposible, por ejemplo, la construcción de un argumento instrumental, vale decir, un argumento que sostiene la tesis a través de la causa del fenómeno sin la utilización de conectores causales, puesto que, debido a que, ya que, porque, o sea, todos los conectores causales me van a permitir a mí marcar dentro del discurso la inserción de un argumento de esta naturaleza. Por lo tanto, va a ser clave dentro de nuestro análisis que seamos capaces de encontrar esos conectores. Lo mismo en los comparativos o también denominados analógicos, al igual que, tal como, a diferencia de, en cambio, por el contrario, es decir, todos aquellos conectores comparativos o de contraste que me permitan a mí establecer relaciones entre dos ideas son también una marca fundamental para la identificación de los argumentos analógicos. Lo mismo tenemos en el caso de la generalización, ya no a nivel de conectores, pero sí a nivel de modalizadores discursivos, es decir, fórmulas lingüísticas, una palabra, un conjunto de palabras, ¿verdad? Una fórmula lingüística que me dirige directamente hacia una forma de razonar. Por ejemplo, en el caso número 3 cuando dice la mayoría de los países, ya
cuando inserto el concepto de mayoría, estoy apuntando a globalizar la información, la totalidad, la mayoría, un grueso número, ¿verdad? El conjunto, etcétera. O sea, todos aquellos modalizadores que permitan reunir bajo su techo, ¿verdad? Bajo su paraguas a un conjunto menor de elementos, entonces también van a ser señaladores lingüísticos que me permiten a mí orientarme en el tipo de argumento que estoy utilizando. En el caso de la argumentación sintomática, es decir, aquella que fundamenta o que sostiene la tesis a partir de los síntomas o signos que se derivan de la situación, entonces también allí la puntuación, ¿verdad? El cómo se van separando los casos, también algunos modalizadores discursivos, ¿verdad? Como o del tipo son signos de, son señales, ¿verdad? O sea, palabras que aludan a la realidad metacognitiva que el productor del discurso está procesando, ¿verdad? Ese es el punto. Y finalmente los argumentos de autoridad con esta clave, con este elemento que siempre van a estipular el referente desde el cual se está señalando, repitámoslo, no es una garantía porque no es una conclusión lógica que yo genero para unir la tesis con la base y tampoco es un respaldo puesto que no alude a la fuente de información desde la cual yo estoy extrayendo las ideas, sino que es tomar la idea de una fuente autorizada y utilizarla como argumento. Eso es lo que conocemos como argumento de autoridad, diferente de un respaldo que es utilizo una fuente informativa confiable y de autoridad para validar mi razonamiento en general o un razonamiento específico. ¿Se dan cuenta? Entonces, no confundir el argumento de autoridad con el respaldo. Bien, entonces, ¿qué quería ver también? Porque les recuerdo, este es una clase o un video de refuerzo a lo que ya veníamos conversando. Traté de explicar una vez más de un modo simple y sencillo lo que ya veníamos conversando en clases atrás y puntualizar entonces los tipos de argumentos. Tengo este caso que incluí en una guía y que quiero entonces comentar con ustedes para que analicemos entonces distintos elementos. Fíjese, debes dar a tu automóvil los mismos cuidados que le das a tu cuerpo, mantenerlo en buenas condiciones, limpio, repararlo cuando lo requiera y usar de modo racional sus beneficios, solo así su rendimiento será óptimo. La aserción, es decir, la tesis, la afirmación, cuando digo aserción, ¿verdad? Estoy preguntando por la fórmula lingüística que afirma o niega la realidad sobre la cual se estructura la argumentación anterior. Entonces, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? En primer lugar, ser capaz de encontrar esa aserción. Y esa aserción, como idea principal, como tesis, entonces va a aparecer generalmente al inicio, junto al tema, ¿verdad? Debes dar a tu automóvil los mismos cuidados que le das a tu cuerpo. Ahí está entonces la oración, ¿verdad? La afirmación. Debes dar, fíjate, debes dar a tu automóvil. Entonces, la aserción, ¿verdad? En primer lugar, está hablando, no está utilizando un lenguaje retórico, un lenguaje especializado, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos inmediatamente descartar todas las opciones, ¿verdad? Que incluyan esa lógica. La lógica retórica, ¿verdad? La lógica de utilizar un lenguaje especializado y por lo tanto acercarnos hacia la dimensión afectiva. Y entonces nos quedaría juzgar si es una certeza, es una probabilidad, ¿verdad? No hay marcadores lingüísticos que aludan a una probabilidad, sino que fíjense, y lo remarcábamos al inicio, debes dar como una afirmación, como un imperativo prácticamente. Por lo tanto, estamos en presencia de una tesis lógica racional de certeza. De la misma manera, o basándonos en el mismo texto, fíjense esta pregunta que sigue acá, dice, el texto anterior alude a un argumento basado en, y volvemos, ¿verdad?, al ejercicio, volvemos al texto, entonces tenemos, si esta es la tesis central, ¿verdad?, o la aserción desde la cual se deriva esta relación argumentativa,
teniendo esto como la solución, ¿verdad? O finalización del problema implícito en nuestra tesis, ¿verdad? Todas estas condiciones que tenemos acá, mantenerlo en buenas condiciones, limpio, repararlo cuando lo requiera y usar de modo racional sus beneficios, ¿verdad? Penden de la relación que el emisor establece al inicio entre automóvil, ¿verdad? Y cuerpo. Y acá entonces lo que mencionábamos antes, el ojo, la atención que debemos tener sobre los marcadores discursivos, ¿verdad? Si yo me voy a las posibilidades que me dan las alternativas, tengo que el argumento está basado en datos y hechos, ¿verdad? No hay una relación de ese tipo, tampoco hay alusión a generalizaciones, no hay, ¿verdad? Una argumentación instrumental, no se está estableciendo el porqué de esta situación, menos definiciones que podría ser un distractor, pero sí tengo la comparación como elemento estructurante, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo corroborar? Entonces, lingüísticamente, yo puedo fundamentar que tengo un marcador que alude entonces a una semejanza entre dos elementos, repito, que el emisor ha sostenido. Es analógica, es comparativa, está construida, ¿verdad? Y el lenguaje permite afirmarlo. Esa es la relación que a mí me interesa ilustrar, cómo este camino entonces de la racionalidad se va marcando lingüísticamente. Veamos este ejercicio final. Fíjense ustedes, dice, el derecho de las mujeres a votar fue ganado después de una lucha. El derecho de las mujeres a asistir a los colegios secundarios y a la universidad también fue ganado solo después de una larga lucha. El derecho de la mujer a la igualdad de oportunidades en el trabajo está siendo ganado en una lucha cotidiana. Por lo tanto, fíjense usted, conclusión interesante acá, ver cómo la tesis o la idea que el emisor pretende sostener aparece en este caso como un resultado, ¿verdad? Como una conclusión posterior a una serie, ¿verdad?, de situaciones enumeradas por el emisor del texto. Ojo, porque esto lo vamos a ver entonces en la clase siguiente. Cómo, y voy a marcarlo acá, cómo un discurso argumentativo puede entonces partir inmediatamente formulando la tesis del autor y posteriormente generar la argumentación, o modelo invertido, cómo el emisor puede construir los datos, plasmar los datos y como consecuencia de ellos sostener la tesis. La tesis puede aparecer al inicio o puede aparecer al final de los argumentos. Y eso también va a recibir un nombre y corresponde a una estructura argumentativa. Yo lo señalo acá solo para, a modo de adelanto, ¿cierto?, lo que va a pasar en la próxima clase. Volvamos a nuestro trabajo. Tengo una afirmación sostenida por el autor y esta afirmación, repito, entonces está construida posterior a esta serie de sucesos que el emisor va marcando. Por lo tanto, la idea de los derechos y la idea de los derechos de la mujer como resultado, como producto de una lucha, se ve fundamentada, se ve sostenida, ¿verdad? De ahí la idea de la base, se ve sostenida a partir de la enumeración de distintas situaciones. El derecho a voto, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, ¿verdad? Laboral, específicamente. Y el autor del texto los marca y los separa. Fíjense ustedes, los vamos a colorear acá para que vamos viendo entonces cómo funciona esto. Caso número 1, caso número 2 y caso número 3. Con posterioridad a fijar estos casos es que recién el emisor del texto puede llegar a su conclusión. Por lo tanto, frente a qué tipo de argumentación estamos, ¿verdad? No es comparativa, no es de causa, no es generalización, no es autoridad, evidentemente es una argumentación de naturaleza sintomática. ¿Qué es lo que más me interesa, muchachos y muchachas? Que sean capaces de analizar los textos que voy a incluir en su guía en esta misma lógica de ir reconociendo la tesis, de ir reconociendo la aserción, de ir reconociendo entonces los fundamentos a través del lenguaje.
bien. Espero se encuentren bien, espero que estos videos tutoriales, ¿verdad?, les vayan sirviendo para su trabajo, pero lo más importante es que sean sistemáticos en el estudio y, por supuesto, lo que hemos dicho en otras oportunidades, si tienen dudas o consultas, no duden en hacerlo al correo. Bien, muchachas, muchachos, que estén bien. Adiós.